Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tengo un tema que es muy importante a considerar dentro de la agenda de la salud mundial, porque esto no solo afecta a los pacientes, sino a todas las personas en el mundo, incluidas también los animales, inclusive las plantas. Y esto, el tema del que quiero hablar hoy, es acerca de la resistencia a los antibióticos. Englobando todavía más este espectro sería hablar de la resistencia a como tal los antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos es considerada actualmente como una de las amenazas más graves para la salud pública a nivel mundial. Tiene el potencial esta afección de poder lastimar a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier país y con cualquier antecedente, no importando si son sanos o tienen alguna patología. Lamentablemente, el planeta se dirige hacia una era posterior a la era de los antibióticos, en la que las infecciones comunes que se han tratado de manera eficaz durante décadas van a llegar a ser muy difíciles y además costosas para tratar. La Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de antimicrobianos se celebra cada semana del 18 al 24 de noviembre. Y esta semana es una campaña mundial que tiene como objetivo aumentar la concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos en general. De esta manera, queremos que se fomenten mejores prácticas entre el público en general, los trabajadores de la salud, los profesionales también de la sanidad animal, los profesionales en salud agrícola, todo esto de las plantas, y por supuesto que las personas o los políticos responsables de generar normas y leyes para evitar la aparición y propagación de infecciones resistentes a antimicrobianos. El lema del año 2023 de esta semana de concientización contra el uso indiscriminado de antimicrobianos es: prevengamos juntos la resistencia a los antimicrobianos. Unos números de los que quiero platicar para saber dónde estamos situados es, por ejemplo, cada año cerca de 500,000 personas, 480,000 personas, presentan tuberculosis multiresistente. Tuberculosis. Si tú pensabas que la tuberculosis estaba erradicada, si tú pensabas que la tuberculosis era solo una infección que daba a ciertos sectores poblacionales, no. La tuberculosis sigue viva y lo preocupante de la tuberculosis es que cada vez existe más multiresistencia de esta micobacteria a los antimicrobianos convencionales. Em, Otro tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo VIH-Sida o malaria, ya empieza a complicarse este tipo de resistencias para tener objetivos claros en tratamientos eficaces para el control de estas infecciones. En el año 2019, la resistencia a antimicrobianos bacteriana estuvo relacionada con casi 5 millones de muertes en seres humanos en todo el mundo, de los cuales estos 5 millones, 1,3 millones fueron directamente atribuibles a resistencias bacterianas. ¿Qué pasó ahora en estos últimos años con la aparición de la pandemia por el COVID-19? Lamentablemente, la resistencia a antimicrobianos ganó aún más terreno y esto puede atribuirse porque al inicio, especialmente de la pandemia, se empezaron a utilizar o se aumentó el uso de antibióticos debido a la preocupación de las coinfecciones bacterianas en las personas infectadas con coronavirus y también a la dificultad que se tuvo y que se ha tenido para diferenciar entre una infección por COVID y una infección bacteriana en los primeros momentos de la sintomatología.
Es importante definir que un antimicrobiano no es nada más un antibiótico, no es nada más la penicilina. En realidad, un antimicrobiano es cualquier sustancia química que actúa contra los microorganismos, ya sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento. Entonces, antimicrobianos engloba, por supuesto, a los antibióticos, que serán los fármacos dirigidos a ir en contra de las bacterias, pero también antivirales contra virus, eh, antiparasitarios, que serían en contra de parásitos, antifúngicos, que sería en contra de hongos, y bueno, otros como antihelmíticos, ¿no? Que son antiparasitarios específicamente dirigidos a ir contra el mitos, que son, por ejemplo, gusanos intestinales, ¿no? Entonces, a veces cuando pensamos en resistencia antimicrobianos, luego a la mente nos viene los antibióticos, pero también existen resistencias en otra clase terapéutica de antimicrobianos. Ahora, ¿cuándo se produce una resistencia, no? O sea, en realidad todos los microorganismos, bacterias, virus, hongos y parásitos sufren cambios genéticos naturales, o sea, ellos naturalmente pueden desarrollar resistencia a cualquier antimicrobiano. Sin embargo, cuando cualquiera de estos microbios se ven expuestos a antimicrobianos, ya sean antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos, antihelmíticos, antiparasitarios, los microorganismos empiezan a duplicarse y entonces transmitir esa información de resistencia a futuras generaciones de microbios. Y así es como vamos propagando y contagiando esta resistencia a los antimicrobianos. Ahora, los microorganismos, ya existen microorganismos que son resistentes a la mayoría de los antimicrobianos y los conocemos como microorganismos ultra resistentes. Lamentablemente no son tan difícil encontrarlos, especialmente en ambientes hospitalarios. Ahora, como resultado, ¿qué va a pasar? Que los medicamentos, los antimicrobianos, se van a volver ineficaces y entonces las infecciones persisten en el organismo. Esto va a incrementar el riesgo de propagación a otras personas y, por supuesto, de sufrir complicaciones o secuelas de la misma infección en la persona que está sufriéndola. A medida que va pasando el tiempo y a los microorganismos están más y más expuestos a antimicrobianos, están surgiendo y extendiéndose nuevos mecanismos de resistencia en todo el mundo. Esto amenaza la capacidad de los seres humanos para tratar enfermedades infecciosas comunes, lo que resulta en enfermedades más prolongadas, secuelas más constantes que van a llevar a una discapacidad e inclusive a la muerte. Sin antimicrobianos eficaces o efectivos para prevenir y tratar infecciones, procedimientos médicos más complejos como por ejemplo trasplante de órganos, la quimioterapia contra el cáncer, el control inclusive de la diabetes o la realización de cirugías mayores, por ejemplo un reemplazo de cadera, inclusive una cesárea, se van a ir convirtiendo cada vez más en procedimientos de alto riesgo. Antes algo que era muy de rutina será de mayor riesgo. El impacto que tiene esta resistencia en la comunidad impacta en el que el tratamiento de infecciones adquiridas en la comunidad, por ejemplo, infecciones urinarias, que lo más frecuente es que sean causadas por Escherichia coli o infecciones respiratorias por neumococo, estreptococo neumonio o hemófilos influenza, pueden no responder a los antibióticos empleados de rutina y van a requerir la utilización de tratamientos cada vez más complejos y además de mayor costo. En ambientes hospitalarios, ¿qué efecto va a tener la resistencia antimicrobiana? Pues los patógenos multiresistentes son responsables de un aumento muy importante en la morbimortalidad de las personas hospitalizadas o ingresadas en los hospitales, y esto ocasiona un gran aumento en los costos de salud porque tenemos que prescribir antimicrobianos más caros y eso va a prolongar también la estancia hospitalaria con las consecuencias que eso tiene tanto para el paciente
como para el área de salud pública. Estas infecciones hospitalarias afectan a todos los pacientes, pero serán más vulnerables las personas frágiles en los, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, en las áreas de oncología, los niños recién nacidos, los neonatólogos, donde se van a ocasionar un aumento importante en las tasas de mortalidad por infecciones hospitalarias ultra resistentes a antimicrobianos. El grupo de prioridad, la Organización Mundial de la Salud divide a los microbios o a los microorganismos en 3 categorías de acuerdo a la urgencia en la que se necesitan nuevos antibióticos. Entonces, hay de prioridad crítica y de prioridad alta o media. El grupo de prioridad crítica incluye a las bacterias que son multiresistentes, especialmente peligrosas, ya mencionábamos, en hospitales, pero también en residencias de cuidado de personas mayores y entre los pacientes que necesitan ser atendidos con dispositivos como ventiladores o catéteres intravenosos. Entre estas bacterias se incluyen Acinetobacter, Pseudomonas, algunas enterobacterias como Klebsiella, Escherichia coli, Serratia y también Proteus. Estas son bacterias que pueden potencialmente producir infecciones graves y a menudo letales que llegan a una septicemia generalizada. Estas bacterias lamentablemente han adquirido y siguen adquiriendo resistencia a un elevado número de antibióticos, como inclusive los carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación, que son los mejores antibióticos disponibles que tenemos actualmente para tratar infecciones multiresistentes. Pero inclusive ya a estos antibióticos hay cepas que están haciendo resistencias. Ahora, el otro grupo de prioridad para la Organización Mundial de la Salud de las categorías de prioridad alta o media incluyen otras bacterias que exhiben una farmacoresistencia creciente y que provocan enfermedades comunes como por ejemplo intoxicaciones alimentarias por salmonela, que son más frecuentes de lo que uno podría esperar, o inclusive la gonorrea, que a veces pensamos que son enfermedades de transmisión sexual que ya no están presentes o que eran en tiempos antiguos, pero siguen muy presentes y siguen muy resistentes. La resistencia a los antimicrobianos ya decíamos que puede ocurrir naturalmente en los microorganismos con el tiempo a través de cambios genéticos. Sin embargo, el mal uso y el uso excesivo de antimicrobianos está acelerando este proceso. En muchos lugares los antibióticos se usan excesivamente y mal en personas y también en animales, y a menudo se administran sin supervisión profesional. Los ejemplos del mal uso incluyen cuando, por ejemplo, o sea, esta es clásica, tenemos una infección respiratoria que en el 90% de los casos será una infección viral, ¿no? Por un resfriado o una gripe, y entonces exigimos o pedimos el antibiótico, ¿no? Entonces, cuando se administran, por ejemplo, como promotores de crecimiento en los animales o se usa para prevenir infecciones en animales sanos, nosotros como seres humanos también estamos consumiendo estos alimentos que vienen de animales que han estado en contacto con antibióticos. Ahora, ¿qué acelera la aparición y propagación de la resistencia a todos los antimicrobianos? Los microbios resistentes a antimicrobianos se encuentran en personas, en animales, en alimentos e inclusive en el medio ambiente, o sea, en el agua, en el suelo, en el aire. Se pueden propagar dependiendo de la infección entre personas, persona a persona o persona a animales, o inclusive a través de alimentos de origen animal. Ahora, algo de lo que ayuda a esta aparición y propagación de resistencias es el control deficiente que puede existir de las infecciones y de las condiciones sanitarias inadecuadas, así como manipulaciones inadecuadas de los alimentos que fomentan la propagación de resistencia a los antimicrobianos. La resistencia a los antibióticos también se acelera con el uso indebido y abusivo de estos fármacos y acompañados además de una deficiencia en la prevención y en el control de las infecciones. Acuérdense que estamos en la era de la medicina preventiva, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante que es más importante prevenir la infección, ¿verdad? Que
tener que tratarla para evitar todo esto. Las infecciones bacterianas comunes presentan cada vez mayor reto por mayor resistencia a los tratamientos. Fíjate, más del 60% de las cepas aisladas de Neisseria gonorrea, la bacteria causante de la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, ha mostrado una resistencia a uno de los antibióticos más utilizados en el mundo, que es la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, el 60% de las cepas de gonorrea actual en el mundo tienen resistencia al antibiótico que usamos de primera línea. Por otro lado, más del 20% de las cepas de Escherichia coli, que es el patógeno más común en las infecciones de vías urinarias, han resultado ya resistentes a fármacos que eran considerados de primera línea, como por ejemplo la ampicilina, pero también ya a fármacos de segunda y tercera línea, como trimetoprim, sulfamethoxazol o inclusive las fluoroquinolonas. Para ayudar a prevenir y controlar la propagación de resistencia a los antibióticos, ¿qué podemos hacer como población? Tomar antibióticos únicamente cuando lo prescribe un profesional sanitario certificado. No pedir antibióticos a los doctores si no son necesarios. Si te están diciendo que no es necesario es porque de verdad no es necesario. Seguir siempre las instrucciones de tu médico con respecto al uso de los antibióticos. No, esto es algo muy frecuente en nuestro país. No utilizar antibióticos que hayan sobrado a otros, ¿no? Te sobraron 3 y, oye, Mónica, es que tengo esto que le dieron hace unos meses y me siento igual. A mi mamá lo puedo tomar yo. No, no debemos de tomar medicamentos que les hayan sobrado a otras personas. Prevenir las infecciones. La prevención, aquí vamos a ganar más previniendo la infección que teniéndola que tratar. Entonces, el lavado de manos, la preparación con hábitos higiénicos adecuados de los alimentos, evitar el contacto cercano con enfermos, adoptar medidas de protección en las relaciones sexuales y por supuesto que manteniendo tus inmunizaciones o vacunas al día, ¿no? Haz todo lo posible para mantenerte sano y mantener sano a las personas que están alrededor de ti, a tu familia. Límpiate tus manos. Cuando toses o cuando estornudas, cúbrete la nariz y la boca con el pliegue del codo. Si estás enfermo, quédate en tu casa. Ponte las vacunas recomendadas, como la vacuna contra la influenza. Y si el médico decide que un antibiótico es un tratamiento adecuado para cuando tienes una infección, toma el tratamiento exactamente como te lo están indicando. No compartas antibióticos con otras personas, no los guardes para usarlos en un futuro, no tomes antibióticos que le hayan recetado a otra persona y te lo esté recomendando a ti. Y si tienes alguna duda sobre el tratamiento antibiótico, platica con tu médico. ¿No? Nosotros en el área médica como profesionales de la salud, la manera en la que podemos evitar que esta resistencia se siga propagando es velar por la limpieza de manos, de instrumental, del entorno en los ambientes hospitalarios, prescribir antibióticos solo cuando sean necesarios, de acuerdo con las directrices, la normatividad y el cuadro clínico de los pacientes. Nosotros como médicos también tenemos la obligación de notificar las infecciones resistentes a antibióticos a los equipos de farmacovigilancia que existen en todas las unidades médicas. Es muy importante que nosotros como profesionales de la salud informemos a ustedes como pacientes cómo tomar los antibióticos correctamente y hablar acerca de la resistencia de los fármacos y los peligros de esto. También es importante informarles a las personas cómo prevenir las infecciones. Entonces, la propagación de esas resistencias no nada más impacta en nosotros como seres humanos, sino ya decíamos al principio, también los animales o inclusive el sector agrícola, ¿no? Entonces, algunas de las directrices que pueden ayudar a parar y a frenar esta creciente resistencia antimicrobiana, por ejemplo, en el sector agrícola, puede ser administrar antibióticos a los animales únicamente bajo supervisión veterinaria. Hay algunas industrias alimentarias que de cajón
ya le dan antibiótico a todos los animales, ¿no? Entonces, siempre debe de haber una supervisión veterinaria, no utilizar antibióticos para estimular el crecimiento ni prevenir enfermedades en animales sanos, que esto es una de las premisas importantes de los alimentos orgánicos, ¿no? O sea, que no usan antibióticos de manera preventiva, de manera que eso hace al animal pues estar más sano y no estamos consumiendo antibióticos que consumieron los animales. Vacunar a los animales para reducir la necesidad de antibióticos y utilizar alternativas a antibióticos siempre que existan. Por supuesto que aplicar buenas prácticas en todos los eslabones de la producción de alimentos, tanto de origen animal como origen vegetal, y en las granjas fomentar la seguridad biológica para prevenir nuevamente infecciones, buscando la mejora en la higiene y el bienestar de los animales. La resistencia a los antimicrobianos no es algo nuevo, es algo que cada vez está aumentando más. Son cifras verdaderamente preocupantes y hay expertos que incluso dicen, ya lo vivimos con en estos últimos años, el inicio de la pandemia de COVID-19, y pues hemos visto el poder que tienen los microorganismos para poder lastimar como en general a la raza humana. Entonces, creo que es momento de seguir concientizando acerca del uso indiscriminado de antibióticos. Sigue estas recomendaciones que te estoy dando. Si te sale un moco transparente, si te duele la garganta, no necesitas antibiótico. Si te empieza a doler el oído y vas a salir de viaje y quieres que no estar mal en tu viaje, no es necesario darte un antibiótico, y esto solo lo puede decidir un profesional de la salud. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy y espero que tengan un excelente día. Hasta pronto.